la situación es bastante delicada porque estimo que las razones son muy parecidas a las del caso Klimper. Señora Muñoz, exitosa. Buenas noches, Karina. Muchas gracias por la convocatoria. Muchísimas gracias por estar acá. Doctora, quisiera que por favor nos explique qué es lo que ha pasado con este caso de Vladimir Cerrón, que el Tribunal Constitucional, vuelvo a repetir, ha declarado nula la condena por el caso Aeródromo Huanca. ¿A qué se debe? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es una decisión adoptada por mayoría. 4 votos a favor y 3 votos en contra para que no proceda esta medida de anulación, que han sido de los magistrados Pacheco, Monteagudo y Ochoa. Lo que señala la sentencia es de que el habeas corpus tiene por objeto proteger la libertad de la persona y que en este caso él ha sido condenado en un proceso donde no hay claridad sobre el momento en el que ocurrieron los delitos, que son los actos colusorios. Entonces, esto tiene importancia por cuanto a lo largo del proceso se hablan de los hechos indiciarios, los hechos donde empezó a prepararse la comisión del delito. ¿Y por qué es importante? Porque a partir del momento en el que ocurre el delito es que también comienzan a correr los plazos de prescripción, que es la extinción de la pena o de la persecución del delito por el transcurso del tiempo. Entonces, hay una duda sobre desde cuándo se aplica la prescripción. Disculpe. Sí. Y es a eso a donde va el Tribunal Constitucional y dice que tiene que dictarse un nuevo pronunciamiento a efecto de establecer bien en qué momento es que comete el eventual delito y si estamos o no en una situación de prescripción, o sea, de imposibilidad de continuar con la investigación, porque por el transcurso del tiempo ya venció la capacidad del Estado para ejercer este derecho de sanción. Muy bien, entonces lo que sucede aquí es que yo lo que no entiendo es que después de tanto tiempo, después de casi un año de Vladimir Cerrón de estar en la clandestinidad, lo que nos está diciendo es que no se tomó la previsión de contar bien el tiempo para tomar en cuenta los periodos de la prescripción. ¿No se hizo en primera ni en segunda instancia? Así es. Uno de los grandes problemas que atraviesa el sistema judicial es la excesiva duración de los procesos, sobre todo los penales, ¿no? Que en muchos casos duran tanto como el plazo de extinción de la posibilidad de investigar. En este caso, el habeas corpus ha sido presentado inmediatamente después de producida la sanción, subió al Tribunal Constitucional para que éste lo analice y lo evalúe, y está demorando, entre comillas, poco tiempo, porque muchos habeas corpus o procesos de amparo demoran en esa instancia varios años inclusive. Pero lo que usted anota es cierto, los jueces no han tenido una prolijidad, según lo que señala el tribunal, para computar los plazos de ocurrencia de los hechos. Sin embargo, hay que tener presente que este pronunciamiento ha sido objeto de un gran debate, por eso de que hay los 3 votos disidentes o los votos en contra para tomar una decisión de tal naturaleza. ¿Por qué hay este debate? ¿No hay claridad en los plazos de prescripción? ¿Por qué hay esta poca transparencia en los plazos de prescripción? ¿Porque se han movido por la ley Soto quizá? No, los plazos de prescripción señalan de que la posición mayoritaria, el juez y los fiscales no han identificado bien el momento en el que habría ocurrido el hecho colusorio, o sea, el momento en el que comete el delito, que hay una confusión respecto de mezclar los actos preparatorios, diferentes hechos, con el momento mismo de la colusión, y que esa poca claridad es que ha llevado a tener una sentencia que no tendría en consideración un factor tan importante como el de la prescripción. Por otro lado, las posiciones en contra
señalan que no, que esta no sería aplicable, que las sentencias se encuentran adecuadamente fundadas a derecho y para ellos esta solicitud de habeas corpus debería de ser declarada infundada o improcedente, pero esa posición no triunfó sino la mayoritaria. De acuerdo. En otra parte el Tribunal Constitucional en la resolución dice que estas resoluciones o documentos judiciales emitidos por la justicia ordinaria vulneraron el derecho a la debida motivación. ¿Qué exactamente es esto, la debida motivación? Lo vamos a encontrar en varios pronunciamientos que ha emitido el tribunal el día de hoy. La debida motivación es de que el fiscal y el juez, cuando presentan una acusación o dictan una sentencia, tienen que ser sumamente claros y identificar cuáles son los hechos y en el análisis que desarrolla vincularlo con la norma que ha sido vulnerada, cuando no con los antecedentes, con la doctrina, pero lo más importante con los hechos que se han investigado. Lo que dice es de que una sentencia que adolece de debida motivación, o sea, que no es clara en su fundamentación, es una sentencia que debe ser declarada nula y expulsada del procedimiento y se dispone por ello que se emita una nueva sentencia teniendo en consideración lo expuesto por el tribunal en esta sentencia. Entonces, no hubo una debida motivación, no hubo claridad en los plazos para la prescripción. ¿Qué hubo aquí? ¿Un apresuramiento porque era un caso muy mediático? Mire, lo que el tribunal señala es una falta de prolijidad. Lo mismo que señalan en la sentencia que también ha salido hoy en día a la luz en el caso del señor José Klimper, ¿no? En el caso Cocteles, que también van a señalar una falta de prolijidad, una falta de motivación y una falta de sustentación en los hechos que sirven para la imputación. Entonces, los dos casos son similares, pero en el caso de Vladimir Cerrón ha estado expuesto, su caso, él, a las cámaras de televisión casi todo el tiempo desde que ha sido presidente regional y más cuando Pedro Castillo se convirtió en presidente de la República y más cuando él entró a la clandestinidad. Incluso ahora que la presidenta de la República tiene que dar cuentas al país sobre el cofre y a quién trasladó y a quién no trasladó en el cofre. Entonces, podría ser, ya le pido a usted un análisis como exministra y como abogada. ¿Puede ser tanta la presión, el apresuramiento, ya no la presión, el apresuramiento o el desconocimiento en una sala para no atar bien una historia y terminar con resoluciones de esta naturaleza? Mire, lo que estamos viendo en los últimos tiempos es mucha falta de prolijidad en el manejo de los procesos penales. Hay un apresuramiento, una presión mediática y un ánimo de sacar adelante los resultados y a veces se olvidan de que las garantías del debido proceso son bastante exigentes y nosotros tenemos estándares muy elevados, ¿no? Pero es evidente de que en este caso concreto, en el del señor Cerrón, hubo una gran polémica para tomar la decisión donde seguramente no solamente han primado fundamentos de carácter jurídico, sino también de contexto y de repente de otra naturaleza, ¿no? Porque es una sentencia adoptada por el Pleno, pero no por unanimidad como ocurre en otros casos o por una gran mayoría de 5-1, sino una mayoría de 4-3, que es el mínimo requerido para sacar el pronunciamiento. O sea que allí hemos tenido una gran situación de debate. Y ya que usted ha mencionado el caso de José Klimper y que se parece mucho al caso de Cerrón, vamos a recordar un poco el caso de José Klimper. Él era el secretario general de Fuerza Popular, se le acusaba en el caso de los cócteles de haber pagado dinero con fondos ilícitos a un medio de comunicación, sí, a un medio de comunicación, pero finalmente esto se ha retrotraído. El Tribunal Constitucional les dice que se vuelva a acusar nuevamente. Así es.
Lo que señala el Tribunal Constitucional es que cuando la Fiscalía presenta la acusación, los hechos que se le imputaban, o sea, los eventuales delitos, no habían sido claramente identificados. Y nuevamente estamos ante una situación de falta de fundamentación. Luego señala de que no hay congruencia entre la investigación preparatoria y la acusación presentada. Y agregan de que adicionalmente el juez de control, el juez intermedio, no aceptó analizar los alegatos de las partes, los desestimó, y en consecuencia él está ahora afrontando un juzgamiento donde ya no puede discutir esta cuestión previa, y es por eso que consideran procedente darle el habeas corpus y la nulidad de la acusación, y retrotraen para él la realización de este acto procesal, acorde también a lo que está señalando en su sentencia. Es bien interesante porque el tribunal hace unos cuadros comparativos de qué es la razón por la cual, o cuál es la razón por la que se le está comenzando la investigación, el tema de la acusación, y va señalando cómo estas figuras no calzan. Y nuevamente va a proteger a la persona porque le dice está yendo a ser juzgada por cuestiones que no han quedado completamente claras, y además las decisiones que se han ido tomando en el transcurso del proceso no reúnen la debida motivación, o sea, el ir explicando de una manera analítica en base a los hechos propuestos y lo planteado por la defensa con los argumentos de la norma para sustentar de una manera fuerte la posición que la Fiscalía estaba planteando. Pero aquí en este caso, caso Cerrón y caso Klimper, aquí enmarca todo el sistema judicial, porque son fiscales, y no solamente los fiscales están involucrados en esto, son los jueces que tienen que ver el trabajo de los fiscales y dejan avanzar un proceso. Así es. Esa es una de las grandes crisis que tenemos en la actualidad, Karina, que los jueces, los fiscales están actuando en algunos casos, no en todos, ¿no?, con mucho empuje por la presión mediática, por la presión política, por otro tipo de factores, porque el caso es muy conocido, entonces no se toman el tiempo para revisar bien las cuestiones y hacer un procedimiento que realmente resulte prolijo y aguante todo tipo de control constitucional. Sí, porque lo que usted me está diciendo, el caso de la argumentación, que todo calce y que nada sobre y que los tiempos se cuenten bien, parece que eso se los enseñaran a los fiscales o a los abogados, porque todos finalmente son abogados en los primeros años de universidad. Así es, Karina, uno estudia las reglas de la procedencia, las reglas de la admisibilidad y sobre todo en derecho penal, cuáles son los elementos objetivos del delito, cuáles son las fechas, porque el proceso es como una ecuación matemática, a más 2, a al cuadrado, raíz cuadrada, todo tiene que calzar. No pueden aparecer hechos posteriores que se suman a la acusación, como lo indica el Tribunal Constitucional en el caso Klimper, que además de esta falta de prolijidad se han dado situaciones de acusaciones sorpresivas de temas que no habían sido planteados para ser discutidos por la defensa. Y eso es una situación bastante grave para el tribunal, para considerar la anulación de la acusación y del juzgamiento que viene siendo objeto el señor José Klimper. El día de hoy también el Tribunal Constitucional ha aceptado la queja de Patricia Benavides, ex fiscal de la Nación, destituida. ¿Y esto a qué se debe? Se trata del amparo con el que la ex fiscal busca que se declaren nulos todos los actos de la Junta Nacional de Justicia en su contra, investigaciones preliminares y procesos disciplinarios en el que hayan intervenido los consejeros Inés Tello y Aldo Vázquez. ¿Esto en qué podría terminar? ¿Cuál sería el desenlace, doctora? Claro, en el caso de la señora Benavides, lo que ha acordado el tribunal es darle paso a la queja que ella presentó para que cuando se le ha negado el derecho ante la Corte Suprema, la sala correspondiente o el Pleno del Tribunal Constitucional conozca
de la demanda de amparo que ella ha presentado. Este pronunciamiento que ella ha obtenido no es un pronunciamiento definitivo, es uno que dice muy bien, vamos a conocer el caso y traigan el expediente para que nosotros lo analicemos. Ahora, la situación es bastante delicada porque estimo que las razones son muy parecidas a las del caso Klimper. Falta de claridad en la acusación, falta de determinación de los hechos imputados, ¿no? Entonces habrá que ver cómo es que analiza el Tribunal Constitucional este amparo, este recurso de agravio que ha presentado la señora Benavides, ¿no? Seguramente en los próximos meses, en el transcurso de 6, 8 meses por lo menos, esto se estará tramitando ante dicha instancia. De acuerdo, y ahora salgamos un poco del tema del espacio, de la jurisdicción del Tribunal Constitucional y quisiera yo llevarla hacia el Ejecutivo, porque ha habido una gran controversia sobre la promulgación primero de esta ley que eliminaba la prisión preliminar y después en el Congreso de la República se restituyó, pero ahora está sobre digamos, el escritorio de la Presidenta de la República y no se promulga. Eso es bien delicado, sí, ¿no? ¿qué está ocasionando? Eso es bien delicado porque mientras la norma no sea derogada, está vigente. Es decir, de que todas aquellas prisiones de carácter preliminar que habían sido establecidas, pues han perdido el sustento por cuanto la norma solamente deja de surtir efecto cuando es declarada inconstitucional por el tribunal o cuando es derogada por otra ley, cosa que aún no ocurre porque el Poder Ejecutivo no le da pase, ¿no? Entonces acá ya surgen las suspicacias de que, ¿por qué se demora el Ejecutivo? ¿A quién quiere favorecer? ¿Qué detenciones preliminares son las que le interesa? Carezcan de sustento y se dejen sin efecto, ¿no? Porque finalmente el Poder Ejecutivo tiene 15 días para poder promulgar la norma y no incurre en falta. Uh-huh. Pero, ¿qué estaría pasando usted que ha sido ministra? ¿Qué puede estar pasando dentro del Ejecutivo mismo, dentro del Consejo de Ministros? ¿Le pueden decir algo a la Presidenta para que sepa lo perjudicial que es para el país? Es Vox Populi que la vigencia de esta norma que elimina la detención preliminar es totalmente perjudicial para las investigaciones. No es necesario acá un informe especial de ninguno de los sectores para poder proceder a promulgar la norma. Es un pedido del Poder Judicial, es un pedido del Ministerio Público, en consecuencia no es una norma de carácter polémico donde podríamos decir hay que hacer las consultas a los sectores involucrados. Es una norma que perfectamente la Presidenta puede firmar sin ninguna duda, por eso que lleva a que uno piense se quiere favorecer a quienes están en plenos procesos de detención preliminar o con órdenes de detención preliminar, ¿no? Como podría ser casos de diferentes personas que se vienen conociendo en las últimas semanas. Uh-huh. Y esta, digamos, se ha puesto fuerte el Poder Judicial diciendo que las normas que vienen desde el Congreso están como petardeando lo que ellos hacen, ¿no? Y también al no firmar la Presidenta de la República. ¿Hay algún tipo nuevamente de roce entre poderes? Claro, hay un enfrentamiento entre el Poder Judicial porque siente que las normas van siendo parchadas y van siendo modificadas, en algunos casos con razón, en otros sin poco fundamento técnico, todo lo cual genera grave problema en el funcionamiento del sistema judicial porque existen ya precedentes, plenos casatorios donde se han ido adoptando mal que bien ciertas medidas y con todo este cambio normativo, pues cómo quedan los procedimientos, muchos de ellos van a tener que ser dejados de lado porque mientras esté vigente, por ejemplo, la eliminación de las detenciones preliminares, estas tienen que dejarse de lado y si estamos hablando de casos complicados, de casos de bandas, de casos de lavados de activos, eso tiene una fuerte repercusión en la fase de investigación y en la toma de decisiones de los magistrados. Muchas veces nos han dicho que es fácil, acá ministros y también congresistas nos han dicho que es fácil obtener una prisión preventiva,
que por qué hay tanto, como que por qué hacemos tanto escándalo por la prisión preliminar si es que la preventiva es más contundente y se puede lograr cuando se le echan ganas. ¿Es verdad esto, doctora? Porque hay una gran diferencia. En la prisión preliminar, el juez, solamente conversando con el fiscal, es que ordena la prisión preliminar. Nadie la conoce, ni el involucrado, ni su abogado, nadie. Es una cuestión de sorpresa. En cambio, en la prisión preventiva hay una comunicación de los hechos, hay un debate sobre la procedencia o no de la misma, en base a si se cumplen o no los 3 requisitos. Por eso es de que se ha venido cuestionando y criticando mucho el tema de la prisión preliminar, porque es una invasión, a ustedes lo llevan sin conocer cuáles son los cargos, cuáles son los temas que se están discutiendo, versus la prisión preventiva, donde usted ya conoce la imputación y puede ejercer su derecho de defensa a lo largo de una audiencia. De acuerdo. Entonces, ahora lo que se tiene que hacer es que la presidenta, todos los expertos lo dicen, firme de una vez esa autógrafa o que la publique. Muchísimas gracias. Hemos estado con la ex ministra de Justicia y Derechos Humanos, Delia Muñoz,